tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Yo, este mundo por el cual tú te entregaste es un mundo que ha cambiado y demasiado. El hombre por el cual tú Gloria a sangre Dios, hermano, derramaste gloria. se siente libre. Amén, gloria a Dios, gloria a Yahvé de los ejércitos. Qué hermoso es cuando el Señor nos cambia los planes. Porque cuando se nos confiere esta responsabilidad, siempre digo que yo por lo menos lo veo así y me baso en lo que dice la Biblia. Me juego el pellejo a subir acá. Porque hay de mí, hay del profeta que hablar de profecía y profecía no se cumpla, no es profeta de Jehová, dice la palabra. Que así que sin ser un profeta, pero sí tomando su palabra, no lo tomo en vano. Que así que vamos a pedirte, Padre, que guíe mis palabras, como dijo la hermana, ya no sea yo el que hable, sino que hable usted, Señor. Que así que le invito a que vaya preparando la palabra para que lo que hablemos sea basado en la palabra. ¿Ahí? Hola, ahí está. Si me acompaña a Santiago 5, del 1 al 6, en la traducción de aquellos jesuitas, Reina y Valera, sí, bien digo, dice: contra los ricos opresores. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La versión dice así: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que se os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Sabe que, esto me vino a la reflexión porque hace más o menos 10, 15 días, un mes más o menos, lo venía preparando en mi corazón. Y después lo que hablamos, creo que la clase pasada, que cuando los dos Juanes hablaban sobre el capítulo que hablábamos sobre el carácter de nuestro Señor y hablaba de la justicia y la misericordia. Y en una parte hablaba sobre justicia social. A mí me sorprendió ver el término ese en el tratadito que estamos haciendo, ¿no? Y yo decía, justicia social. Algunos saben mi pensamiento político y dio la casualidad que cuando yo hablaba con Vidal, con nuestro querido pastor, hasta en eso coincidíamos, teníamos el mismo pensamiento político, aparte de nuestro pensamiento que es primero, que es el pensamiento de tratar de ser discípulos de Cristo. Bueno, a mí me contentó mucho encontrar un pastor que pensara políticamente como yo, ¿no? Y sobre todo esto, en el aspecto de la justicia social, que el autor ¿te acordás, Juan? Que vos dijiste que veías que era como medio un término un poco político. Pero, ¿sabe qué? Yo reflexiono, más afirmándose en esto que habla Santiago, contra los ricos opresores y esa desigualdad de los que tienen la tierra, la hacen trabajar a los obreros y no le pagan lo que corresponde. No le pagan lo que corresponde. Y eso pasó hace 2000 años, en los tiempos de Santiago y en los tiempos de los primeros cristianos, y pasaba desde los tiempos de los primeros patriarcas.
ni hablar de los egipcios y los babilonios y el tiempo de la esclavitud, ¿no? Y usted se va a reír con qué lo relacioné. Todos habrán visto en la tele y cómo inundan los medios perversos, hegemónicos y perversos, cómo nos inundan últimamente, aparte de todos los problemas que tenemos que soportar que a veces uno se quiere informar de lo que está pasando en el mundo, o de lo que pasa en el país, o si el tren anda bien o si anda mal, y tenemos que soportar la historia, y no los voy a decir con nombre y apellido, pero ustedes van a saber con quién estoy hablando, de Wanda y Mauro. Wanda y Mauro. Yo, si fuera judío, creo que me rasgo las vestiduras. Tenemos que soportar que los medios nos inunden de estas personas. Dios tenga misericordia de estas personas, porque primeramente, como dijo la otra vez uno de los muchachos que dio la palabra, tenemos que juzgar, pero tenemos que jugar con justa vara, para que esa vara también se aplique a nosotros, con la vara de la misericordia, porque la misericordia triunfa sobre la justicia, dice la palabra. Entonces tenemos que tener, no sé si lástima, sino sí misericordia por estas personas, porque están perdidas, ciegas, y se cree que son ricos, y son pobres, desnudos, y están clamando por salvación, porque su destino, su futuro, no es bueno si persisten en eso. Pero tenemos que soportar que una sociedad enferma nos los ponga como ejemplos, como personas a las que admiramos de sus perversidades, de su ostentación y de cómo nos refriegan en la cara lo que está mal. La ostentación de riqueza, las infamias, el chisme, el casarse y darse por casamiento, descasarse y volverse a casar, pasar de un matrimonio a otro como si fuera a cambiar de salón. Y eso, uno que quizás tiene alguna formación y nosotros que nos estamos formando en el camino del Señor, lo podemos soportar y darnos cuenta que está mal. Todo el tiempo, hermano, estamos juzgando. El que diga que no juzgamos, creo que nos estemos equivocando. Todo el tiempo juzgamos, porque si no juzgáramos, no sabríamos lo que está bien o lo está mal, o no tendríamos sombra y vislumbramiento de decir, che, esto está bien o está mal. No, está mal. Está mal, hermano. Y eso no quiere decir que con eso nos condenemos por juzgar. Estamos juzgando con justa vara. Está mal. Pero tenemos que soportar que los medios, y lamentablemente también nuestros chicos, nuestros jóvenes, en ellos siempre pienso en esto, cuando ven en las redes sociales, en las revistas, en los medios, que se empodera a gente como Wanda y Mauro, ricos opresores, que viven en un mundo de fantasía, derroche y ostentación, que eso es el ejemplo a seguir. Una señorita que pasa de un matrimonio a otro, que infielmente consigue otro, que le quita la mitad de su millonario sueldo, que ostenta. ¿Usted conoce la revista Hola? Yo me acuerdo cuando era pibe, iba a las peluquerías y veía la revista Hola de España era. Y había otra que se llamaba Vanidades, exactamente la palabra de la que habla Eclesiastés, vanidad de vanidades. Y ellos no tenían empacho en llamar a la revista Vanidades, lo que es vano, lo que es efímero, lo que pasa, lo que no importa, eso es una vanidad. Y la revista era como la revista Hola. Y yo no entendía, yo decía, ¿qué hace esto? En la peluquería, en una peluquería de hombres o de mujeres. Y uno lo mira, la revista Hola, que hay versiones internacionales y hay versiones nacionales, y lo único que se dedica a la revista es mostrarnos cómo viven los ricos, con sus piscinas, sus autos, sus vanidades, y lo enrostran en la cara del trabajador. Y el trabajador, ¿sabe qué hace? Va y lo compra. Yo la verdad no lo entiendo, pero nosotros estamos en otro camino, y gracias a Dios comprendemos estas cosas, y si usted examina lo que dice Santiago 5, va a encontrar muchos puntos de encuentro con lo que el mundo empodera, enaltece e idolatra. A estas personas que son ricos opresores, que ya sería largo tratar de que expliquemos cómo generaron esa riqueza, porque ahí viene la historia del capitalismo y el socialismo, pero creo que nos basta esto, ¿no? Saber que esa injusticia social, esos ricos opresores que no reconocen el jornal del trabajador y que engordan para el día de matanza, sigue existiendo. Existió en los tiempos de Santiago, existió en los tiempos precristianos y sigue existiendo ahora, hermano. Mire, hay una... Si quiere vaya buscando el
esto que venía hablando de Eclesiastés 5:8, que dice una cosa que yo decía, ¿esto está sacado de contexto o esto es un texto político? Me lo pasé acá en el celu, aunque no me gusta, porque busqué la nueva versión. Porque en la Reina Valera tiene, por ejemplo, dice funcionario alto. En las nuevas versiones, esta se trata de la nueva traducción viviente. ¿Lo encontró? Eclesiastés 5:8. En esta traducción dice así. También tengo la de la Reina Valera, pero en esta de la nueva traducción viviente dice así. La inutilidad de las riquezas. No te sorprendas si ves que un poderoso oprime a un pobre o que no se hace justicia en toda la tierra. Pues todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior a él, y la justicia se pierde entre trámites y burocracia. Hasta el rey saca todo lo que puede de la tierra para su propio beneficio. Y fíjese cómo dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. ¿Lo van leyendo? Fue como una perlita escondida. Yo decía, esto es un texto político, pero no, es la palabra del Señor. En el 13 dice, he notado otro gran problema bajo el sol. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. A fin de cuentas, no queda nada para dejarles a los hijos. Todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Amén. Creo que más o menos todos lo leyeron en su traducción, que el mensaje es el mismo, ¿no? Y a mí me sorprendió, porque yo digo, Eclesiastés, Santiago. Bueno, ¿qué dijo el Señor Jesús de las riquezas? Si quiere vamos a Mateo 6. Justo hoy estuvimos hablando del sermón de la montaña, el didaqué, como nos enseñó Juan. Dice en Mateo 6, primero vamos a leer Mateo 6, 19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y en el 24, un poquito más adelante, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Amén. En la Reina Valera, en la palabra riquezas hay una acepción. Yo dije, ¿y esto qué es? Dice, uno, riquezas. La última palabra, ¿no? En la traducción del griego, riquezas, en la vieja traducción, en vez de poner riquezas, ponían la palabra mamón. Y mamón era lo que era, lo que vendría a ser Hades, el dios de las riquezas, el dios de la abundancia. Bueno, de más está decir que para nosotros no es ningún dios, es Dios con minúscula, un falso dios, un ídolo, un demonio. O sea que cuando usted está honrando y confiando con su corazón a las riquezas y al decir necesito más, quiero más, que son dos cosas diferentes, de alguna manera está honrando a ese falso dios, a Mamón, al Hades de los griegos. Demonios poderosos si los hay, demonios que causan enfermedades en el cerebro, en el corazón y en el cuerpo. La gente no sabe de estas cosas, pero existen. Pablo cuando habló
Cuando Pablo cuando habló, cuando dijo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes celestiales que están en el aire, fuerzas poderosas que actúan sobre los cuerpos físicos, habló de este tipo de dioses que están. La gente cree que son cosas de la antigüedad. Cambian de nombre, no sé, cambian de nombre. Hoy se puede llamar, en vez de llamarse Mamón, se llama Gauchito Gil. Yo siempre recuerdo que una de las primeras cosas que me impactó dentro de tratar de seguir a Dios o con todos nuestros errores y nuestros pecados a cuestas, o de seguir otra cosa que nos alivie el sufrimiento, o a veces no tener, como cuando no se tiene trabajo, era esa elección de que hacemos las personas. Y a mí me impactaba mucho, no sé si te acuerdas, en el kilómetro 35 cuando veníamos por la ruta, había una bandera grande. Yo digo, son los hinchas independientes. No, era una bandera roja gigante y decía, gracias Gauchito Gil por los favores recibidos. Eso es una persona, es honesta, porque estaba agradecido de verdad. Pero ¿a costa de qué, hermano? Yo no quisiera estar en su zapato cuando venga el demonio este asqueroso a reclamar. ¿Y sabe lo que decía también? Gracias por el auto recibido, decía. No sé si alguno se acuerda, esa bandera estuvo hace 10 años. ¿La viste vos? Y así lo vemos en muchas partes. Yo cuando a veces preguntaba, ¿por qué a los costados de la ruta, se ve mucho en las provincias, ¿por qué ponen esas casitas dedicadas al asqueroso abajo de un árbol? Lo metí en la Biblia. Y en la Biblia dice que las ofrendas a los antiguos dioses de la providencia se hacía bajo árboles frondosos. ¿Qué me dice? Bajo árboles frondosos quemando incienso y restos de animales. Exactamente está pasando hoy 2021. Cuando usted va por la ruta o en alguna esquina y ve ofrendas o la casita roja debajo de un árbol, sepa que eso ya lo venían haciendo los impíos hace 5.000 años y que lo siguen haciendo. ¿Sabe por qué? Porque funciona. Porque ese demonio lo más probable es que le dé. ¿Pero a costa de qué? Pero en cambio nuestro Dios Jehová, Yahvé de los ejércitos, es otro Dios que maneja la providencia de otra manera. No va a dejar a su hijo desamparado, no va a dejar a su hijo en escasez. Como dice David en uno de los salmos, no he visto justo en escasez, no he visto justo mendigar. ¿Lo dice o no? Entonces, yo con esto que tanto me conmovió lo de estos dos muchachitos, Wanda y Mauro, y tanto me preocupa, a veces no tanto por mí, porque y por hermanos que están crecidos, no solamente en edad, sino en espíritu, que saben repeler eso, y que cuando vean la revista esa, hola, lo mejor agarrar es decir, esto para secar la humedad, esto para secar las inmundicias que hacen los perros, pero no es para nosotros ese clase de ejemplo. Y que cuando veamos eso en la tele, control remoto, lo apago, lo cambio, porque eso me contamina mi corazón, lo que entra por los ojos contamina el corazón, dice la palabra, ¿no? Entonces, como siempre digo, lo más importante que estamos haciendo acá, y siempre lo repito, que es la salvación, ¿no es cierto? Pero en este camino de la salvación vamos aprendiendo todos los días unas cositas nuevas. Yo voy aprendiendo cosas nuevas de mis hermanos. Me sorprende, siempre digo, me sorprende que el que va a una iglesia, el que intenta seguir el camino de Cristo y decirse cristiano, sabe orar, sabe hablar, sabe reflexionar. Son cosas sobrenaturales, hermano, no está en cualquier lado eso. Entonces en este camino es aprender todos los días nuevas cosas que para el mundo están vedadas porque no lo quieren ver o porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que en ellos no resplandezca la luz del Evangelio, dice la palabra, ¿no? Entonces yo digo que sí, lo más importante, Señor, es la salvación, pero gracias, Señor, por enseñarnos este tipo de cosas. Gracias por enseñarnos las cosas que no están en la tele, cosas que no están en las revistas, cosas en las que nosotros tenemos que ser prudentes y tratar de comunicarlo a las nuevas generaciones, sobre todo a los chicos. Porque los chicos a través de las redes sociales creen que estos dos muñecos, y la agarré con Wanda y Mauro, no vamos a decir el apellido, cree que eso es un ejemplo a seguir. El otro día, como también siempre digo, me gusta mucho un canal alemán, que para mí es muy instructivo, se llama Deutsche Welle, si alguno lo quiere ver, que hablaba de la influencia y del dinero que mueve una nueva profesión que se dio en este mundo, en esta generación perversa, como dice Pablo. ¿Sabe cuál es? Influencer. Había una chica alemana, parecía una Barbie humana. Pesaría 40 kilos mojada, pero perfecta en sus rasgos, perfecto para lo que es la belleza occidental, ¿no? Y se dedica a eso, un influencer. Ella ve un video, pone me gusta, no me gusta, lo comenta, y las empresas le pagan por eso. No estudió, no se formó,
No es profesional, solamente tiene su carucha y su capacidad de decir esto me gusta, no me gusta. Y la siguen 40 millones de personas. Entonces ahí uno entiende por qué sigue la injusticia social de que el 1% de la población, el 1%, escúcheme bien hermano, y después si quiere chequéalo con chequeado.com o cualquier libro de economía, el 1% de la población se reparte el 47% del Producto Bruto Mundial. O sea, lo que produce la humanidad se lo queda el 1%. Y el otro 99%, en eso estamos nosotros, nos repartimos el 63%. Es como si yo cortara una pizza y digo yo soy el 1% y me quedo con el 99,9% de la pizza, y a ustedes, que son les doy la parte finita, repártenselo como pueda. Entonces son estas cosas que Dios nos da sabiduría para saber entender por qué pasa eso. ¿Por qué pasa eso? Porque el mundo puso de ejemplo la ostentación, el acumulamiento de riquezas y lo que hablaba Santiago, los ricos opresores. Existen, existieron y existirán. Porque como dijo el Señor, pobres siempre habrá. Pero felices los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Y nosotros estamos en eso. Y nuestro Señor, aparte de darnos la salvación y esa provisión espiritual, que es lo más importante, como yo digo, nuestro Dios es el del Salmo 23. Una vez un compañero que luego fue hermano en fe, me contaba las peripecias que pasaba de la iglesia de Moreno. Y me enseñó una gran cosa y yo le dije, yo me voy a copiar de porque tenemos que copiar las cosas buenas. Me decía que le habían cortado la luz, que en el correo estábamos pasando el tiempo de, tampoco para hacer, el tiempo de la privatización, vamos a decir, no le voy a decir quién fue, que nos sacó beneficios, que nos arruinó, que cerró sucursales, despidió gente, la estábamos pasando mal, con mucha incertidumbre. Un desastre el país, bueno. Y en ese tiempo que a él, y yo decía, Claudio, ¿cómo puedes seguir? Decime, porque yo estoy aprendiendo a ser cristiano. Quiero hacerlo en la práctica, cuando venga lo malo, no cuando sea lo bueno, porque ahí cualquiera es cristiano. Quiero ser cristiano en la mala. ¿Para qué habré abierto mi boca? Porque después me vino la mala. El Señor prueba. Y me dice, ¿sabés qué, David? Hay que hacerla corta, me dice. Vos te tenés que agarrar de algo de la Biblia, un versículo, creerlo en tu corazón y de ahí no te movés. Pero no te movés de verdad, ¿eh? No te movés ni que te separes, ni que pierdas el trabajo, ni que se muera el pastor, ni que te falle tu pastor, ni que te falle la congregación, ni que se mueran tus hijos, David, ni que te des enfermo. Y digo, ¿y de cuál te agarraste vos? Me dice, yo me agarré de este. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Punto. Y yo dije, y ahora decime, ¿cómo funcionó eso? Me dice, para darte un ejemplo, un día dice, mi vecino se reía porque nos iban a cortar la luz, que ya no podíamos pagar, imagínate, dice, sin luz, sin plata, sin heladera que conservaba los pocos alimentos. Y yo dije, bueno, ahora lo voy a probar, que Yahvé es mi pastor, nada me faltará. De una manera u otra, el Señor va a proveer, pero no es como en el mundo, es la manera que Él quiera, en el tiempo que Él quiera. Porque si aún los pajaritos se caen, sí, y Él lo sabe, y nosotros somos más que pajaritos, ¿no? Como dijo el Señor. Y que todo nuestro cabello está contado. Que así que no nos preocupemos por el mañana, o preguntemos qué comeremos, qué beberemos. Porque esas son cosas del mundo de los gentiles, dice, ¿no? Pero nosotros preocupémonos por el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Yo dije, bueno, algo me tengo que agarrar de la Biblia. Mi salmo preferido es el Salmo 91, ¿no? Pero también eso. Y lo probé, y lo volví a probar, y lo volví a probar. Y yo me pasaba, ¿no? Que yo decía, no, este mes no va a funcionar, este mes no voy a llegar. Pero como conté hace rato, empecé a hacer obras, como recién leímos, como nos enseñaron los hermanos Juan, ¿no? Uno de los preceptos del Sermón del Monte, al que te pidas, dale. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Funciona, hermano. Funciona, hermano, hermana, amiga. Funciona. Yo no sé muy bien cómo, pero de algún lado la plata aparecía, la provisión aparecía. ¿Y sabe? ¿Y si no qué? Yo lo hacía en mi casa, ¿no? Era día 31 y todavía no me hemos cobrado. Y así como los días primeros, no sé, por darle un ejemplo. Son cosas que yo le doy como ejemplo. Después llévelo usted a su vida. En otras cosas
más complicadas, como sea la enfermedad, la pérdida de seres queridos. Pero busquemos el contentamiento, no la resignación en lo poco, porque si en lo poco fuimos fieles, sobre mucho nos pondrán. Entonces yo probaba eso, y si por ejemplo llegaba el día 31, los que son estatales o los que cobran mensuales, capaz que lo vivieron alguna vez, con el mismo corazón agradecido que yo había agradecido, no sé, que habíamos tenido una cena con mi familia, que no es creyente, pero que se acostumbró que yo agradeciera los alimentos y que bendiciera los alimentos para que caigan bien en el estómago, como dice la palabra. Entonces yo con el mismo amor y agradecimiento, capaz que comíamos arroz servido el día 31 en casa, y yo decía, gracias papá. Como dice, me gusta cuando la hermana dice papá, gracias papá. Mi papá en la tierra es otro, pero mi papá celestial sos vos. Y estás esperándome allá. Gracias papá porque me hace este arroz servido. Gracias porque tenemos agua potable. Gracias porque tenemos una cocina para calentar el arroz. Gracias Señor porque estoy de pie y con mi mano puedo llevar el tenedor a mi boca. Gracias Señor. Y enumeraba. Y me ponía medio denso, ¿no? Porque mis hijas me decían, bueno, dale, vamos a comer el arroz que se enfría. Vamos a comer el arroz que se enfría. Pero me venía el espíritu de agradecimiento, hermano. Y al tiempo, no sé qué, me lo daban en la calle o pasaba algo y tenía para mucho más que un arroz y para compartir con el otro. Entonces sirvió que yo sintiera hambre y necesidad. Porque si usted no tiene hambre y necesidad, nunca va a poder hablar de lo que es hambre y necesidad. Nunca va a sentir empatía, como hoy hablamos de los chicos que están en la calle pidiendo. Porque nosotros, gracias a Dios, la mayoría criamos de otra manera, ¿no? Pero ese es nuestro Dios, el que nos enseña este tipo de cosas. Dios le bendiga, hermano.